Ser Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas un nuevo episodio de Hora 25 de los negocios en Ser Podcast, hoy preguntándonos qué va a ocurrir con la economía este otoño, después de un verano que ha sido bueno, bien en curvas. Por tanto, señorías, no sabemos qué va a pasar. No lo sabe ni el gobierno de España, tampoco el gobierno de Alemania, ni el gobierno de Estados Unidos. No podemos descifrar esa incógnita porque estamos hablando de... No sabemos qué va a pasar, decía esta misma tarde en el Senado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bien en curvas, era la expresión que utilizaba hace justo un mes aquí, en una entrevista en la SER, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y estos avisos también nos llegan desde fuera de España. We are talking about tough time this year, but next year it would be tougher. Vienen tiempos duros este año, pero el año que viene serán aún más duros, decía hoy Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. But that we can make that pain less and que hablaba también del dolor que provocará esta situación y de las medidas que se tienen que adoptar para que ese dolor sea menor. Y es que quién más, quién menos, ha pasado el verano preguntándose qué vendría después en lo económico. Y ya ha pasado el verano. Los hay que auguran una fuerte recesión con unos precios disparados. Los hay también que dicen que no será para tanto. Opiniones y presagios son libres, así que lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos en lo que nos dicen los datos que tenemos a día de hoy, las tendencias y los expertos. Vamos a empezar por repasar la situación a día 6 de septiembre, a día de hoy. Y esta situación nos obliga a constatar que el temor que muchos gobiernos y economistas temían, que se podría decir que sabían que llegaría en algún momento, parece que ya está aquí. Y ese temor no es otro que este. Un anuncio de Rusia sobre un corte del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. Dice el portavoz del Kremlin que no reabrirán este gasoducto hasta que se levanten las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia por la invasión de Ucrania. Un anuncio que luego se ha matizado, pero que no sorprende a nadie porque, de hecho, que deje de llegar gas ruso a Europa este invierno al que nos acercamos es una hipótesis que ha cobrado fuerza en las previsiones de todo el mundo desde hace algunos meses. Y de ello depende parte de lo que ocurra en la economía, en la europea y en la española, y también en la economía de nuestras familias, en nuestros bolsillos. Tenemos ya este corte de gas, veremos si definitivo o no. Tenemos unos precios que siguen disparados en lo energético, pero también en todo lo demás. De los huevos que estaban a 2 euros a 2,50. Las gallinas hoy también nos han subido 20 céntimos. Hombre, yo quiero ser optimista. Yo quiero pensar que tener esperanza y que esto se normalice, porque la verdad la situación es bastante difícil para muchas personas. Por ejemplo, las berzas suelen estar a 1 euro así el kilo, está a 1,40, la coliflor de estar a 1,40 a 2,20. Yo tengo esperanza de que en septiembre, octubre, noviembre y cuando lleguemos primero de año, que esto se arregle algo. La inflación es el gran asunto sobre el que pivota el debate económico y también hablaba de ella en el Senado, a las previsiones sobre cuál es la inflación que tendremos por delante. Así se refería a ella el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo que dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España mismo, invitan, yo diría que a un optimismo moderado. Estiman que la inflación en nuestro país va a ir cayendo en los próximos meses, que terminaremos este año con una inflación del torno al 8%. De hecho, en España los últimos datos apuntan a una ligera moderación ya de la subida de los precios, es decir, que el coste de los productos sigue subiendo, pero sube, Shira Valdés, un poco menos que antes. Sí, según el dato adelantado del INE, en agosto la inflación se moderó, como dices, ligeramente, aunque sigue por encima por tercer mes consecutivo del 10%, concretamente se sitúa en el 10,4%. Siguen subiendo los precios, pero lo hace menos que en julio, 4 décimas menos. Un freno al encarecimiento de la vida que se produce, dice estadística, por la bajada del precio de los carburantes y pese a que tanto la luz como los servicios turísticos, entre los que se incluyen servicios como la restauración o los paquetes de viajes, han seguido subiendo. Pese a ello, desde el Ejecutivo, como oíamos ahora a Pedro Sánchez, sostienen que ya se ha pasado el pico de la inflación, así lo señalaba también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La inflación ha empezado a moderarse, en principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
Lo que sí sigue subiendo es la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios más volátiles, los de la energía y los alimentos frescos, y se sitúa ya en el 6,4%, 3 décimas más que en julio, y ya está en su nivel más alto desde 1996. Primer dato, pues, inflación que sigue alta. Segundo, crecimiento y actividad económica. Los últimos números de PIB son del segundo trimestre y nos dicen que España creció al 1,1%, más que la media europea, más que Alemania, que Francia, que Italia, más que Estados Unidos, país este último, por cierto, que sí está en recesión. Al menos Estados Unidos cumple la definición de que una recesión es cuando se suman 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, aunque a su presidente Joe Biden estos números no le cuadren con la mejora del mercado laboral. No me parece que esto suene a recesión, decía hace unas semanas. En todo caso, ni España ni la Unión Europea están aún en esa situación de recesión de 2 trimestres consecutivos de caída. Ahora bien, es cierto que los datos de actividad de lo que tenemos del tercer trimestre, de los meses de julio y de agosto, indican que la economía se está frenando, especialmente la actividad industrial. Veremos si esto lleva o no a esa recesión. Y decimos que se frena especialmente la actividad industrial, porque pese al contexto que tenemos, el turismo sí que ha despegado este verano y de hecho cerrará con unas cifras prácticamente equivalentes a las de un verano antes del coronavirus. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, parece que esta temporada de verano ha sido o está siendo la de la recuperación. A falta de los datos de agosto, según el INE, en junio y julio nos han visitado casi el 90% de los turistas internacionales que vinieron en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Lo que prácticamente ha alcanzado los niveles de entonces es el gasto de los turistas, que en los 2 primeros meses del verano ha rozado los 21.000 millones de euros, solo un 4% menos que hace 3 años. Eso en cuanto a las llegadas de turistas. Si nos fijamos en las últimas cifras de ocupación hotelera, en julio las pernoctaciones se situaron solo un 2% por debajo de las que había antes de la pandemia, aunque los hoteleros advierten de que la subida de los costes ha reducido sus beneficios. Lo decía en la SER Jorge Marichal, presidente de la patronal CEAT. Desde el punto de vista comercial podemos afirmar que sí, creo que estamos recuperados. Ese 2% que nos queda por recuperar con respecto al 19, creo que nos muestra que estamos en el camino de poder hacerlo. Y en cuanto a los campings, según los últimos datos del INE, en junio y julio acogieron a cerca de 3 millones de turistas, casi un 20% más que antes del COVID. Otro de los datos que tenemos sobre la mesa y que nos permite hacer un poco de balance de cuál es la situación económica tiene que ver con el número de parados. El paro ha subido en julio en España y ha subido también en agosto, 2 meses seguidos subiendo el número de parados. Sorprendió quizá más que ocurriera en julio, en cambio en agosto es más habitual. Elsa Llorente. Buenas noches. Agosto deja 40.428 personas sin empleo. Un dato malo, pero en la línea de lo que suele ser este mes. Todos los meses de agosto el paro crece, pero en esta ocasión ha crecido menos que en los últimos 14 años. Interpretación optimista la de la ministra de Trabajo, pero lo cierto es que el fin de los contratos de verano deja en las listas del desempleo a 9.924.240 personas. Sube el paro por segundo mes consecutivo, rompiendo la tendencia a la baja que se había dado desde enero con la nueva reforma laboral. Estos son datos inequívocos de que indudablemente el empleo ni va bien y tampoco va a ir bien en los próximos meses. Es Lorenzo Amor, vicepresidente de la patronal, que pide al Gobierno más medidas como bajar el IRPF. Esto es lo que ha ocurrido con el paro en julio y en agosto. La historia nos dice que los próximos meses, septiembre y octubre, también suelen ser meses en los que habitualmente sube el desempleo. Estos son los datos de lo que tenemos. Vamos ahora con las previsiones de lo que tendremos. Y lo primero es una subida de tipos de interés que ya ha comenzado y que continuará. En Europa, el Banco Central Europeo subió en julio medio punto el precio del dinero y pasado mañana, jueves, volverá a subirlo como mínimo otro medio punto. What happens in September is going to depend on what data we have for September. But we are definitely on a normalization pace. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, decía que la subida de tipos que se aprobará el jueves dependerá de los datos de la evolución económica y los datos dicen que la inflación sigue disparada en la eurozona y de hecho hay ya bastantes voces que apuntan a que la subida de tipos de interés puede ser superior al medio punto. Este es el panorama con el que arrancamos el mes de septiembre, con los datos que hemos visto y con la previsión de subida de tipos de interés aquí en Europa, pero también en Estados Unidos y en el resto del mundo. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, buenas noches y bienvenido de nuevo a Hora 25 de los negocios. Hola, buenas noches. ¿Y a partir de ahora nos encaminamos hacia una recesión o solo a un crecimiento más débil? ¿Hay que preocuparse?
Por supuesto hay que preocuparse porque hay muchos factores negativos. Estamos ante lo que se puede llamar una tormenta perfecta porque, bueno, por una parte asistimos a un encarecimiento del gas y por tanto de la electricidad sin precedentes, a un ritmo realmente muy intenso, muy preocupante, que puede provocar una recesión en un país tan importante como Alemania. Por otra parte, también persisten las tensiones geopolíticas, tenemos una guerra a las puertas de Europa y finalmente, pues la política monetaria se está endureciendo, los bancos centrales están preocupados, naturalmente, con la inflación y, bueno, pues están subiendo los tipos de interés y esto también, evidentemente, va a jugar un cierto papel. Entonces, yo creo que sí, que es un escenario muy difícil, pero bueno, en el caso de España podríamos evitar una recesión por varias razones. La primera es que, bueno, se ha recordado ahora mismo, tenemos el factor turismo y sobre todo lo que está pasando es que ese ahorro acumulado durante la crisis parece que está gastando en mayor proporción en servicios turísticos, hostelería, restauración, etcétera, y bueno, pues la gente viaja más, recuperando una cierta normalidad con respecto a la pandemia y esto tiende a favorecer países donde ese sector es crucial como España. Por otra parte, también disponemos de un sector exportador muy dinámico, estamos ganando cuotas de mercado en la exportación y finalmente, bueno, no nos enfrentamos a un escenario de interrupción total del suministro de gas. Es decir, una situación distinta a lo que puede pasar en Alemania o en Italia, por ejemplo, o en gran parte de Europa Central. Y aunque paguemos el gas y, por tanto, la electricidad más caro, no nos enfrentamos a una ruptura total del suministro. Esto puede ayudar, en cierta manera, a que se produzca una fuerte desaceleración, pero no una recesión. ¿Fuerte desaceleración corta en el tiempo o larga? Puede ser relativamente larga, es decir, esto puede durar pues al menos 2 o 3 trimestres, es decir, todo lo que dure pues en la subida del gas y hasta que se estabilicen los mercados energéticos a partir de tal vez la primavera del año que viene, teniendo en cuenta que el invierno pues, es un periodo realmente muy negativo para los mercados energéticos, muy tenso, y eso lo sabe además el presidente Putin, que utiliza estratégicamente este periodo precisamente para pues regular el flujo de gas, cortar, después restablecer el suministro, pero mantener esa presión constantemente, que lo que hace es generar una gran volatilidad de los precios y sobre todo una electricidad que se va encareciendo poco a poco. Veremos qué reformas se hacen en Europa. Creo que esto va a ser un elemento muy importante, decisivo para saber si tendremos una recesión prolongada o sencillamente un frenazo muy fuerte. La reforma que se produzca del mercado eléctrico va a ser crucial. Hablando de precios, la inflación en España lleva 3 meses consecutivos por encima del 10%, pero en agosto ha bajado algo, ha bajado 4 décimas, está ahora en el 10,4 según los datos provisionales. Ahora sí se puede decir que podemos haber tocado techo o se puede prever que haya repuntes de esta inflación en lo que queda de año. Yo creo que se puede producir una cierta desescalada, pero una desescalada que será muy lenta, es decir, que todavía tendremos cifras muy altas de inflación, desde luego muy lejos del 2% que se había previsto, que el BCE había previsto erróneamente, ¿no?, cuando consideraba que era esto algo absolutamente transitorio, y desde luego, todavía con precios mucho más altos de lo que crecen, por ejemplo, los salarios y muchos de los ingresos de las personas, ¿no? Entonces todavía nos enfrentamos a un cierto periodo de retroceso del poder adquisitivo y es por eso que se produce el frenazo de la economía, porque el sobreahorro generado por la pandemia, pues eso no es suficiente, tirar del ahorro para financiar el consumo y esto está debilitando, está pesando sobre la economía. Por lo tanto, yo creo que sí, que puede producirse una cierta desescalada y esto es una buena noticia. Estamos viendo una reducción, una caída de los precios de los metales, de los minerales, incluso el petróleo. Pues no estamos en niveles relativamente reducidos con respecto a lo que hemos visto justo después de la invasión de Ucrania o en semanas recientes, y eso facilita un cierto retroceso de los precios. También se están recomponiendo las cadenas de suministro. No tenemos las mismas rupturas de suministro que conocimos a inicios de año, por ejemplo, que también impulsó la inflación. Hay una cierta normalización. El verdadero problema está en el frente del gas y, por tanto, de la electricidad, y es por eso es ahí donde hay que incidir
con reformas europeas del mercado eléctrico. Y también sería aconsejable que la normalización de la política monetaria por parte del BCE fuera acompasada, fuera gradual, para evitar que, en aras a la lucha contra la inflación, que es un objetivo muy importante, pues se produzca no solamente un frenazo, una desaceleración fuerte, pero incluso añadir un riesgo de recesión en Europa. Pues Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, gracias una vez más por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias, buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.